Son los años 30. Al mundo en general parece no estar leyendo muy bien. 1929 ha sido un año muy difícil para Occidente en general, para todo el mundo en general, y se acerca y se vive tremendamente la Gran Depresión. Hay muchas economías cayendo, Estados Unidos como tal empieza a ver unas situaciones que jamás había visto antes, temas de pobreza, etcétera, etcétera. Sin embargo, a Latinoamérica en general, pues la verdad es que no nos está yendo tan mal. De hecho, ya llevamos más o menos unos 100 años que ya nos independizamos todos. Realmente las disputas territoriales entre latinoamericanos cada vez son menos, ya casi todo está más o menos arreglado. Y en general, las economías de los países de Latinoamérica poquito a poquito van avanzando y van mejorando cada vez más. Sin embargo, hay un conflicto territorial que todavía sigue vivo y de hecho, si somos bien realistas, casi casi que se acaba de acabar. Este es el conflicto de la zona de El Chaco entre Bolivia y Paraguay. Básicamente, los paraguayos y bolivianos tienen una historia de sangre y orgullo por pelearse justamente por esta zona del Chaco, que básicamente se divide en tres zonas principales. El Chaco está dividido en estas tres zonas, que son el Chaco austral, el Chaco medio y el Chaco boreal. Es una región inmensa, bien calurosa, así terriblemente calurosa en verano. Llegan por ahí más o menos de los 50 grados o a lo mejor un poquito más. Con tierras bien secas, bien duras, de hecho casi no fértiles. Y de hecho en invierno también bajan las temperaturas más allá de bajo cero. No tiene muchísimo petróleo, no tiene muchísima agua dulce y no tiene bosques como tal útiles que digas, ay, bueno, vamos a pelearnos y desgarrarnos todo por esta zona como tal, no tenía mucho valor. De hecho, tan no tenía valor o no se le veía valor, que cuando llegan los españoles, ¿no? A conquistar y evangelizar y tal, ven el Chaco y dicen, a tomar por culo, hostia. Y dicen, mejor no, sabes que está bien feo, no está ni fértil, ni está nada, está regacho, no podemos tomarnos fotitos, nada. Le paran, ¿no? Dicen, no queremos, ¿no? Entonces, de hecho, justamente este desinterés por parte de los virreinatos españoles es un poquito lo que empieza con el conflicto, porque cuando por fin Latinoamérica se empiezan a independizar todos los países, se independiza Paraguay, se independiza Bolivia, la zona del Chaco por este desinterés queda un poquito como que volando, ¿no? Como que no estaban muy claras cuáles eran las fronteras. Entonces dicen, bueno, pues de quién es el Chaco? No, pues es mío, no que es mío, ¿no? Batallaron para pelearse por este tema de que no había muchos motivos para pelearse, pero eso cambia a principios del siglo XX. La guerra del Pacífico había sido muy cara para Bolivia y también para Perú. De hecho, Bolivia y Perú se alían, empiezan a pelear contra Chile. Y para no hacer el cuento muy largo, después hablaremos de ese, pero pierde Bolivia su litoral en 1884 y se queda sin una salida al mar como tal. Y si te quedas sin salida al mar, esto significa que también te quedaste sin muchas oportunidades para hacer negocio, comercios con otros países, sobre todo de otros continentes. Pero el boliviano es creativo, dice, ¿sabes qué? Pues a lo mejor ya no tenemos salida al mar, pues ya ni modo, X. Pero ¿qué tal si vamos al Chaco, la parte sur del Chaco, cruza, el Chaco Boreal como tal, está conectado por el río Panamá hacia el Océano Atlántico? Entonces, esa puede ser una salida. La distancia no era tan ridícula. Dijimos, pues, ¿sabes qué? Entonces, Bolivia dice, pues nos vamos por ahí, vamos a ir al Chaco. Total, es de nosotros, lo podemos conseguir. Y con eso abrimos camino hacia el Atlántico. Y también, de paso, Bolivia, aparte de este tema más estratégico, económico, comercial, etcétera, Bolivia viene herido de orgullo, pues perdió en la guerra contra Chile, perdió parte importante de vaya, todo su litoral y tal, y determina que ya es hora de una victoria, que es hora de probar la valía del pueblo y del poderío boliviano. Entonces ve a Paraguay, y Paraguay está ahí, ¿no? Normal,
paraguayándole, tranquilo, viviendo su vida. Entonces dice Bolivia, pues ya sé, vamos por el Chaco y de pasar le ganamos a Paraguay. Total, no está haciendo nada, solo está como que ahí se ve completamente inofensivo. Bolivia veía a Paraguay como el niño de los lentes retraído y seriecito que todos le hacen bullying. Y dijo, pues yo también le voy a hacer. Entonces Bolivia determina que se va a ir en contra de Paraguay. Total, ¿qué tan difícil podía ser? ¡Uy! En ese punto, tampoco es que estuvieran súper descabelladas las ideas de Bolivia, ya que, bueno, pues Paraguay, para empezar, su ejército era un poquito menos agresivo, era más chico. Técnicamente, Bolivia tiene en ese punto 3 veces más población que Paraguay. Entonces, más o menos las matemáticas concordaban un poquito, ¿no? También Bolivia tenía un poquito mejor economía y llevaba años diciendo que tenían un chorro de poderío armamentístico, habían comprado armas por aquí, habían comprado armas por acá. Y ellos se jactaban de eso, presumían mucho de ese poderío, de pronto tanques que tenían, que eran un lujo en ese tiempo, y Bolivia tenía tanques. Y dijeron, pues esta papita, vámonos contra Paraguay. Pero Paraguay, no más como que veía, okay, Paraguay ya tenía sus propias heridas de guerra. Paraguay venía de perder la guerra de la Triple Alianza, donde pues la verdad le hacen el montón Uruguay, Brasil y Argentina. Entonces, pues la verdad también venían heridos por eso y quedó bastante devastado. Aún así, a pesar de esta situación, Paraguay tenía a su favor a un no vecino, pero un aliado interesante, que es propiamente Estados Unidos. Y aparte Estados Unidos sí decía, no, no, sí, Paraguay definitivamente, o sea, el Chaco es tuyo completamente, ¿no? O sea, no pasa nada. Y de hecho, así sigiloso, discreto y mortal, Paraguay hacía tratos con Estados Unidos y también estaba haciendo tratos con Argentina. Y Argentina le pasaba suministros, le pasaba agua, le pasaba cuestiones de provisiones muy importantes porque el Chaco es una zona muy grande y como dijimos, muy árida. Entonces, sí, que claro que las balas y los cañones que son importantes, pero güey, bien importante también es el agua. Entonces, Argentina apoyaba a Paraguay en este esfuerzo, pasándole provisiones y dejando su ejército un poquito más listo para pelear propiamente por el Chaco. Ya estaban las tensiones, ya se veía mal, ya se habían visto feo, ya se iban a agarrar los trompos, pero realmente la chispa que denota todo es una burrada o es una verdadera tontería. Un grupo de soldados bolivianos, sin órdenes ni autorización, se les ocurre y dicen, pues chin chin esos güeyes, y se va contra un fuerte paraguayo y pues ya no. Obviamente Paraguay lo recupera y en ese entonces es cuando Daniel Salamanca, presidente de Bolivia, dice, somos unas víctimas, nosotros estábamos haciendo nada, llegó Paraguay y nos quitó este fuerte y tal, o sea, fuerte que habían quitado ellos, ¿no? Entonces, pues no queda más. Paraguay termina conquistando, o sea, termina atacando. Bolivia ahora sí, con la excusa, se levantan todos en armas y ahora sí, se arma la guerra como tal. El tema es que Bolivia eh, tenía un espíritu, como siempre lo ha tenido, aguerrido y voraz, pero subestimó mucho propiamente a la zona del Chaco como tal. Si no tienes agua y no tienes combustible, simple y sencillamente no puedes avanzar, por más que quieras y por más corazón que tengas. Y la verdad, eh, se empezó a poner muy complicado por el tamaño de la zona llevar provisiones hacia allá y Bolivia simple y sencillamente tuvo temas de logística muy fuertes y no pudo hacer que estas llegaran a los soldados. Paraguay tenía 16.000 soldados en la zona y Bolivia había desplegado a unos 6.000 más o menos. Entonces, técnicamente, en este momento, Paraguay tenía definitivamente la ventaja numérica y esto lo sabían los generales paraguayos y también sabían que esta ventaja numérica tenía fecha de expiración, ya que más o menos se iban a tardar los bolivianos en las Fuerzas Armadas completas de Bolivia unos 90 días en llegar a la zona del Chaco. Así que, simple y sencillamente, lo que hicieron los paraguayos fue aprovechar ese tiempo de gracia, ese free trial que tenían y tratar de descargar todas las fuerzas para empezar a apoderarse de varias zonas del Chaco. El general José Félix Astigarribia, que era propiamente la mente, el estratega paraguayo, lanzó un ataque a Boquerón. Después de varias semanas, tomaron 1.500 bajas bolivianas, que
Si bien, por supuesto, que son pérdidas humanas que son dolorosísimas, estas 1.500 bajas por la parte del ejército de Bolivia tienen un peso todavía mayor porque eran soldados experimentados y eran quienes conocían verdaderamente el terreno por el cual se iba a pelear. Sin ellos, todos los demás, independientemente, iban a verse y actuar como novatos. Bolivia logró avanzar hasta el fortín de Arce, pero llegó ya muy agotada. No tenían agua y sin agua y con el calor que hacía, pues la verdad el espíritu y las ganas de pelear, pues también se fueron al super carajo. Así que cuando los paraguayos llegaron al fuerte de Arce, realmente los bolivianos ya no tenían nadita de ganas de pelear. Así que todos salieron así así como bicho cuando prendes la luz, todos salieron corriendo para todos lados en una huida más que retirado. O sea, cada quien agarró para donde Dios le dio conciencia, ¿no? Entonces todos salieron para todos lados. Estigarribia, sapiente de su ciencia del combate, dijo, ¿sabes qué? Igual de todos modos, las batallas anteriores nos han costado trabajo, la logística nos ha costado cualquier cantidad de recursos, entonces la verdad no tiene caso perseguir a los bolivianos, ¿no? Así que simple y sencillamente vamos a quedarnos con Boquerón, ya ganamos aquí, pero ¿para qué le seguimos? No tiene ningún sentido. Ante este conjunto de derrotas, al final Salamanca, el presidente de Bolivia, dice, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a agarrar a Hans Kunt, ¿no? Que era un general importante boliviano, que tenía mucho prestigio, pero que también venía de derrotas anteriores. Entonces, aunque sí era como que visto como un héroe del libro de historia, la verdad no le gustaba mucho a la gente sus maneras de dirigir y él como tal había caído en desgracia. De hecho, era más o menos famoso porque menospreciaba a sus tropas y por lo tanto ellos lo detestaban a él. Así que tampoco le hacían muchísimo caso. A pesar de todo esto, Bolivia reúne 26.000 hombres para recuperar el Chaco, ¿no? Intentaron primero tomar el fortín de Nanagua, defendido nada más por 2.500 paraguayos, y pierden miserablemente. La logística otra vez los deja totalmente sin agua de nuevo, no tienen suministros, no tienen liderazgo y simple y sencillamente por no hacer la tarea, Bolivia pierde de nuevo. Bolivia hasta eso logra capturar al Iguatá, pero muchos soldados al final, con el fuerte conquistado y todo, terminan desertando porque dicen, güey, no tenemos agua, no tenemos recursos, no tenemos comida, no tenemos armas, no tenemos nada. ¿Sabes qué? No tiene caso pelear por este terruño. Así que muchos determinan que ya se van o que no van a pelear. Esto obviamente los pone en contra de aquellos que sí quieren pelear, así que se empiezan a desatar varios conflictos internos que por supuesto no iban a ayudar a la ya muy golpeada Bolivia. Al final, Kunt, terco y orgulloso y triste por todas estas derrotas, en un arranque nada más yo creo que de orgullo pendejo, no puede haber otra explicación. Tomó absolutamente todos los recursos que tenían, y digo todo de todo, o sea, tanques, aviones, cañones, tiralilas, lanzallamas, lo que quieras, y se avanza, se deja ir contra Nanagua de nuevo. Y pierde otra vez de manera miserable 2.000 hombres, mientras Paraguay pierde nada más 189 y se quedan 447 heridos, básicamente, lo cual son números tremendamente apabullantes y terriblemente contrastantes. A partir de ahí, la verdad es que todo empieza a ir cuesta abajo para Bolivia, ¿no? Paraguay lanza una contraofensiva, están más macizos, están muchísimo más frescos, tienen muchísima más gente, recupera al Iguatá y luego llega la batalla de Campovía, que básicamente es la gran batalla donde Paraguay por fin logra probar su hegemonía y su dominio militar. Bolivia pierde 2.600 soldados y que vaya que son bajas como tal, y 7.500 son capturados por el ejército paraguayo. Un desastre total, absoluto y completo. Al ver Paraguay, que simple y sencillamente ya ganó, que no hay manera de que Bolivia vuelva a levantar los brazos, determina que vamos a mejor a tener un armisticio de 20 días, vamos a pararle a todo este conflicto 20 días, no tenía caso seguir derramando más sangre, ¿no? ¿Y qué hace Bolivia? Bueno, pues Bolivia dice, tenemos 20 días.
para descansar, lamerlos las heridas, tratar de recuperar un poquito el espíritu, de corregir el camino, de regresar a Bolivia, hacerla crecer, corregir los errores, etcétera, etcétera. No. Agarra estos 20 días, agarra campesinos, agarra civiles y los hace soldados. Toma un casco, toma un rifle, listo, eres un soldado, váyase para allá, vamos a pelear por el Chaco, ¿no? Y el problema es que los manda, de nuevo, sin provisiones, otra vez sin agua, sin armas y sin experiencia. ¿Sí? O sea, literal agarró gente de la más random del mundo y los puso a pelear. Y cosas curiosas de aquí y de allá, en la batalla de la cañada de Strongest, ese ejército, todo gacho, todo simple, de civiles y campesinos, sí logran ganar esa batalla, cosa que no pudieron hacer el ejército más formal. Y ganan la batalla del campo Strongest los bolivianos. Desafortunadamente, esta victoria pues es breve, es nada más un respiro, porque en noviembre de 1934, la batalla del Carmen, Paraguay les vuelve a pasar por encima. Bolivia pierde 7,000 personas, 7,000 hombres, y Paraguay solo pierde a 100. Quiero que pongamos atención al contraste de los números. Son 7,000 contra 100. O sea, esto no es culpa del soldado boliviano, esto no es culpa del civil o del campesino boliviano al que lo pusieron a pelear ahí. Creo que todos estamos de acuerdo en que la gran fuga fue la nula experiencia o el nulo conocimiento o el nulo sentido común por parte del liderazgo boliviano, o no del boliviano de a pie. Para entonces, Bolivia se hundía palmo a palmo en sus propias decisiones. Más que enemigos externos, realmente lo que le estaba ganando a Bolivia era la pura logística, la falta de agua y la pésima estrategia o nula conducción militar que tenían. Al final, cansado así de, tengo que hacer todo yo. Daniel Salamanca, presidente de Bolivia en ese momento, va al frente a ver qué puede hacer, a ponerlos en cintura, a motivar a los soldados, y los soldados ya estaban bien motivados, pero su única motivación era agarrarlo, así que en cuanto llega, lo agarran y lo arrestan. Y dejan en el cargo de presidente a José Luis Tejada Sorzano. Obviamente esto genera grescas internas, ya está Bolivia contra Bolivia, y mientras está eso, pues bueno, Paraguay dice, bueno, pues nosotros seguimos avanzando, ¿no? Pues ¿qué más hacemos? Y Bolivia trata de levantar los brazos con el espíritu que le queda, pero la verdad es que ya no tiene mucho sentido seguir peleando. Y de hecho, el ejército boliviano con el que se estaba defendiendo esa zona también está lleno de muchos indígenas, muy valientes y muy entrones, pero que ni español saben. Y que para ellos la guerra, la verdad, tenía menos sentido todavía que el boliviano de habla hispana. Entonces, la verdad es que no sabían ni por qué peleaban. Paraguay también ya estaba desgastado. Sí, iban ganando definitivamente, pero cada kilómetro de tierra que avanzaban implicaba estirar mucho más las cadenas de las líneas de suministro, llevar agua más lejos, llevar combustible más lejos, llevar gente más lejos. Entonces se estaba volviendo muy caro en vidas y en recursos pelearnos por este cacho de tierra. Así que finalmente, el 12 de junio de 1935, ambos países dicen, ¿sabes qué? Ya estuvo, vamos a firmar el protocolo de paz, lo firman en Buenos Aires, Argentina, y se termina el conflicto en ese punto. Más adelante, aunque, vaya, que se firma la paz en 1935, no se fijó como tal las fronteras y el ajuste de territorio, eso se firmó hasta 1938. ¿Cuál fue el resultado final? ¿Cuál es el balance completo de este conflicto por el Chaco? Bueno, pues Paraguay se quedó con el 70% del territorio. Bolivia perdió 70,000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Y Paraguay perdió solo 40,000. Y 2,000 fueron tomados como prisioneros bolivianos. Y aunque el conflicto se considera a grosso modo resuelto en este punto, no fue hasta 2009 que ambos países al fin firmaron un acuerdo final de reconocimiento de límites. De, ok, esta es tu raya y esta es mi raya, güey, y no pongas tu borrador de mi lado, y todo bien, ¿sí? La guerra del Chaco fue un infierno bien absurdo, bien innecesario y devastador. Fue una guerra por un desierto, por petróleo inexistente, por orgullo básicamente
ni siquiera voy a decir nacional. Las decisiones, el rumbo que Bolivia tomó en esta guerra no eran el sentimiento nacional, no eran el sentimiento de Bolivia como tal, eran el orgullo, era la dolencia, eran el sentir de unos cuantos que estaban en el poder y no querían verse mal ante los mandatarios de otros países en ese tiempo. Entonces, ahora sí que, en resumen, hermanos latinoamericanos, no nos peleemos. Y si nos vamos a pelear, no nos peleemos porque unos pinches güeyes nos dicen que nos agarremos a chingazos, cuando la verdad ellos están muy lejos del imaginario que vivimos todos los días en toda Latinoamérica. Pero ¿qué piensan ustedes al respecto? Déjenme en los comentarios qué opinan, qué debe haber hecho Bolivia, qué deberían de hacer actualmente, cómo quedó. Hermanos paraguayos, son los bolivianos, díganme por ahí en los comentarios qué piensan ustedes, qué se me pasó, qué cosas piensan de un lado, qué cosas piensan del otro. Suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía, denle like al video, compártanlo con sus compas para que se les quite los güeyes, aprendan un poquito de historia y aprendan a regar el búho. Sin más por el momento, yo fui Robert, pásensela chido, bye.